Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Terra Terapia, un espacio para reconectar con la tierra y con nosotros mismos. Soy Paloma y hoy exploraremos una de las experiencias más gratificantes y revolucionarias que puede vivir cualquier persona, la creación de un huerto. Más allá de sembrar plantas, un huerto es un acto de esperanza y soberanía, un diálogo con la tierra y un reflejo de nuestro interior. Acompáñanos en esta esperada conversación sobre la historia de mi huerto, donde junto a mis compañeros Cata y Rodrigo compartiremos no solo los pasos que dimos, sino también las emociones, los desafíos y los aprendizajes que surgieron al dar vida a un rincón verde. Antes que todo, chiquillos, ¿cómo están? Hola Súper Paloma, bien. bien, ¿y tú? Bien, también, gracias a Dios. Qué Qué bueno bueno, que están bien. sí, reencontrándonos. Eso. Qué bien, chiquillos. Yo feliz y ansiosa de tratar este tema en este quinto episodio ya. Antes de iniciar, vamos a mencionar a nuestro auspiciador, la exquisita kombucha Huapay Mayu. Esta kombucha es una bebida probiótica sin alcohol, natural y medicinal, que gracias a la fermentación como proceso biológico, logra generar una bebida con toda la energía del Valle del Limarí. Búscalas en Instagram como @kombubar_huapaymayu. Aplausos para nuestro auspiciador. Bravo, bravo, Oh, bravo. Qué rica y la kombucha. Eso. Cada huerto, huerta o chacra tiene una historia, ¿cierto? La historia de un espacio que se transforma, de un balcón que se viste de verde entre tanto cemento, de un rinconcito del patio que renace en propósito. Pero sobre todo es la historia de la persona que lo cultiva, de sus dudas, sus aprendizajes, sus metas y expectativas, y también sus momentos de quietud y de asombro. La creación del huerto nace de un propósito íntimo y es una forma de conexión con la tierra que puede responder a tener la soberanía de cultivar nuestros propios alimentos naturales y aumentar su valor nutricional, pero también responde a una necesidad del espíritu de volver a conectarnos con la tierra y al legado de nuestros antepasados. Es un refugio de autoconocimiento y empoderamiento personal. Hoy en Terraterapia nos adentramos en esas historias, en la historia de mi huerto. Una conversación que no es sobre técnicas de jardinería solamente, sino sobre el viaje personal de crear, nutrir y conectar con un pedacito de vida. ¿Están listos para sembrar esta conversación? sí. Como están listos, vamos a empezar con las preguntitas para ordenarnos un poco. La primera pregunta habla sobre el origen y la motivación, que es súper importante, ¿cierto? La pregunta dice, ¿qué los llevó a crear un huerto? Oh, y esta pregunta. Voy a partir yo. No sé si les Dale. parece ahí a Rodrigo. Sí, dale nomás, Cata. Bueno, miren. Cuando estaba pensando en esta pregunta, porque cuando yo me titulé de mi carrera, me autorregalé un libro. El libro se llama Cómo vivir en el campo, el horticultor autosuficiente, que es de John Seymour. No sé si lo han escuchado alguna vez, Sí, sí, pero es famoso. como clásico, ¿no es cierto? Sí, Esto sí, fue como hace 15 años atrás quizás, ¿ya? Catita. Pero recuerdo que revisaba cada vez que podía este libro, porque tiene un contenido que es muy completo, es muy práctico y además tiene una ilustración que es maravillosa, a mí me encanta. Pero yo en ese entonces vivía en un departamento muy pequeño, sin terraza, sin balcón, en la ciudad de La Serena. Además yo corría todo el tiempo, así que había cero posibilidad de crear un huerto. Pero pasaron los años y apenas nos instalamos en el campo, yo manos a la tierra. Y así di inicio a mi primer huerto real en mi hogar. Y crear este huerto, si bien ya era algo que yo tenía en mis planes desde que salí de la universidad, la gran motivación para dejar de vivir en la ciudad y realizar este cambio de vida y crear un huerto fue la crianza de mi hijo. Una crianza respetuosa, amorosa, en conexión con la naturaleza, comiendo sano, idealmente vegetales y frutitas de la temporada, poder ver aves, insectos, como todos se alimentan de una huerta o una chacra, guardar comida
a través de la preparación familiar de conservas como el chucrut, las mermeladas, las salsas de tomate, o no sé, deshidratar fruta para la colación, los snacks. El crear una huerta es tanto, es mucho. Es más que el fruto que se espera cosechar para comer. Es compartir, es un panorama, es paciencia, es un hábito, también es la observación, es un juego, es un ritual, es curiosidad, es salud mental y también es vida. Hay un neurólogo que se llama Christopher Lowry, quien descubrió que pequeñas cantidades de Mycobacterium vaccae, que es la bacteria que se encuentra en este suelo, que está abonado con el compost o con el estiércol o el guano, y que inhalamos e ingerimos al remover el suelo, ya sea plantando un árbol o poniendo nuestros almácigos en el suelo, puede aumentar los niveles de serotonina en nuestro cerebro. O sea, imagínense. Y ahora, ¿qué es la serotonina? Según Marian Rojas Estapé, que es un neuroquímico clave para el equilibrio y la sensación de bienestar y calma. La serotonina es la que regula el estado de ánimo, regula el sueño, regula el apetito. Esta serotonina funciona como un neurotransmisor y está implicada en la sensación de la felicidad, de la paz, lo que es fundamental para contrarrestar todo el estrés del día a día. Por tanto, crear un huerto en una terraza de departamento o en un patio, en un parque, con vecinos de forma comunitaria, como contamos en capítulos anteriores, o en una parcela, donde sea, será siempre una buena decisión, por el motivo que sea. Incluso yo me atrevo a decir que uno puede tener una motivación inicial, la que nos va a dar el impulso para crear este huerto, pero luego en el camino uno se sumerge en este mundo huertero y brotan nuevos motivos. No sé si les pasa a ustedes. Y aprovecho la instancia para recomendar estos dos libros, que son La vida en el campo y el horticultor autosuficiente, de John Seymour, que es un libro guía, te acompaña en todo momento, desde el día cero, y lo pueden encontrar en internet, está en PDF. Y el segundo libro se llama La mente bien ajardinada, lo escribió Sue Stuart Smith, que es una psiquiatra inglesa, y bueno, este libro combina la neurociencia, la combina con la historia, narra cómo la naturaleza puede transformar radicalmente nuestra salud mental y nuestra autoestima, y con evidencia científica. Y este libro lo pueden encontrar en varias librerías, yo lo compré en librería Libro Verde. Buen dato te mandaste, Cata. Y cuando empezaste a hablar de las micobacterias, que nos hacían secretar serotonina, a mí se me vino al tiro a la cabeza el tema de los baños de bosque, que también se están ocupando como terapia psicológica, pero ya el contexto de cualquier escenario, porque acá en el norte encontrar un bosque como lo eran antiguamente o como son los bosques del sur es un poco más dificultoso, pero ¿se escucha mal? Ahora bien. Ya. Es un poco más dificultoso, pero tener una huerta la podemos tener todos. Así que bacán por ese sentido. Como ustedes saben, yo estudié agronomía, pero era mucho la teoría, poco la práctica. Entonces, ahí empezaba a existir un conflicto interno en el cual yo necesitaba descubrir aquello que estaba incorporando como conocimiento, pero lo necesitaba poner en práctica, lo necesitaba poner las manos en la tierra. Y no fue hasta la pandemia, cuando yo vivía en Santiago, que me empecé a encontrar con esta necesidad de la autosuficiencia y empecé a hacer un huerto en el balcón. Nos compramos un mini invernadero, empezamos a hacer los almácigos, teníamos semillas que nos habían regalado y empezamos a tener tomate, empezamos a tener lechugas, acelga, en un espacio muy reducido. Y que ese espacio muy reducido, si es que uno no lo maneja bien, también se complica de cierta manera. De hecho, el sol que nos llegaba en el balcón era tan grande que nos quemaba las plantas, así que teníamos que ponerle sombra y todo el cuento. Pero cuando yo me vine a vivir a La Serena,
Ahí empecé a hacer un bancal de cultivo más una mesa de cultivo con una dimensión, el bancal de 3 metros 20 por 1 metro. Y me acuerdo que en ese momento yo encargué almácigos. Encargué almácigos, me llegaron los almácigos a la casa y nos llegaron de noche. Pero era tanta mi felicidad y mi ansiedad por hacer este huerto que con la Mica yo le dije, no, Mica, ya armamos el bancal, está con tierra, tenemos que poner los plantines ahora en la noche, da lo mismo, no podemos esperar. Y lo pusimos, regamos todo, quedaron hermosos. Y me acuerdo de la felicidad que sentí en ese minuto, que en realidad como que era desbordante y me sacaron hasta una foto. Tener esa sensación al momento de plantar lo que tú sabes que va a ser tu propio alimento es indescriptible si es que uno no lo vivencia y totalmente recomendable también. Y desde ese sentir, desde ese sentimiento, yo creo que no hemos parado de cultivar. Y en los momentos en que nos hemos visto un poco pasados la cuenta por el día a día o por el trabajo y hemos dejado la huerta un poco de lado, también nos hemos visto resentidos en cuanto a nuestro interior, a nuestra emoción. Como no sé si han escuchado que tu jardín refleja tu estado interno también. Sí, Entonces, cuando yo me he dejado un poco de lado, he visto que mi huerta también ha ido en decadencia. Y me acuerdo una vez que estaba tan bajo de energía producto de un trabajo que no lo pasé bien, que dije, no puedo dejar de aplazar la huerta que me hace tan bien por algo que me está drenando de energía. Y desde ahí me prometí que no podía dejarla de lado. Y actualmente, cuando nos cambiamos a Ovalle, nos llevamos ese bancal, nos llevamos esa cama de cultivo y construimos 3 bancales más cultivos en maceteros. Entonces, en la actualidad yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 bancales y distintos tipos de maceteros con cultivo. Desde ahí no hemos parado. En el fondo, como que tu huerta se transformó en tu terapia, ¿no? Como en tu estabilizador. Totalmente, sí, y fue como un espejo de mi estado de ánimo. Entonces, de hecho, la huerta fue la que me hizo dar cuenta de que yo no estaba bien Mira, y que necesitaba priorizarme en ciertas ocasiones. tu jardín interior. Eso, sí, darle ¿Y, espacio al florecimiento de mi jardín interior. ¿Y tu palomita? Bueno, ahí nombró el Rodrigo algo re importante que es ser autosustentable. Creo que por ahí empezó a nacer las ganas de tener una huerta porque quería ser autosustentable. Ya cuando me metí más en el tema espiritual y cuando nació la pandemia. Pero creo que esto es una inquietud que tengo desde chica. Me acuerdo que, bueno, ustedes saben que yo soy del campo, estudié aquí en Carén, en básica, y me acuerdo que teníamos unos libros de estudios de historia que estaban hablando de el tema de la agricultura, y la Edad Media y el barbecho y cómo hacían los cultivos. Y me encantaba ese libro por ese tema específico, el tema de cómo manejaban la tierra. Y claro, después creo que me pongo a pensar que es un poco el amor que uno tiene por la naturaleza y cómo sientes que al crear una huerta estás teniendo una conexión más profunda con la naturaleza que te rodea. Es como, bueno, literalmente meter las manos en la tierra. Este proceso de decir estoy más conectado con la naturaleza, creo que por ahí empezó las ganas de crear mi huerta, porque si me pongo a pensar, mi primera huerta la hice cuando terminé mi carrera, me vine a Carén y tuvimos un periodo con mi mamá que cuidamos a mi abuelita en su casa. Yo les contaba que mi abuelita tenía un huerto, pero aquí en el campo se le llama el huerto al bosque, más que a la Ya, huerta en sí, la pequeña huerta o la chacra, como algunos le dicen. El huerto era el bosque de frutales, que mi abuelita tenía más de 20 árboles frutales ahí en un espacio de huerto. Y ahí hicimos con mi mamá nuestra primera huerta.
pero fue por esa inquietud que te digo desde siempre de decir, oye, qué entretenido cultivar tus propios alimentos, o qué entretenido meter las manos y poner semillita y tener conexión. Pero por eso te digo, no sé cuándo nació o qué me llevó a crear un huerto. Creo que siempre lo tuve integrado y si me pongo a pensar, no sé específicamente cuándo. A lo mejor en otra vida era agricultora y lo traigo, es una inquietud antigua. Y claro, y me acuerdo cuando creamos nuestro primer huerto que fue como un poco más de, estoy en el campo, porque yo estudié en Serena, volví de la ciudad, estamos aquí, hay tierra y agua, sembremos. O sea, y además, bueno, ustedes saben que yo estudié nutrición y tenía también ese aspecto de decir, bueno, que siempre recomendamos las frutas y las verduras y también estaba viendo el tema de lo agroquímico y cómo recomendamos eso en una sociedad donde la agricultura está siendo tan manoseada y tan química. Entonces, bueno, por eso creo que tengo hartas inicios distintos para crear una huerta. Primero por ser autosustentable, segundo por experimentar con alimentos limpios, tercero porque siempre lo tuve y quería tener una conexión con la tierra más profunda. Y por ahí nació. Creo que, ¿qué lo llevó a crear una huerta? Son tantas Son iniciativas tanto, distintas en tantos periodos distintos que tuve huertas distintas, porque tuve la primera huerta en la casa de mi abuelita, después también cuando viví en Serena un tiempo en el balcón, después ahora que estamos viviendo nuevamente en el campo, una huerta ya como para ser más autosustentable. Tengo distintas iniciativas para la creación del huerto. los motivos y las razones, claro, de por qué uno hace una huerta. Y efectivamente a mí me pasa que escuchándote, me empecé a recordar, claro, yo donde estoy ahora viviendo, siento que esta es mi primera huerta, como la huerta en mi hogar, como con familia. eh, Esta yo la siento mi primera huerta, pero también tuve, tuve situaciones anteriores en donde también planté y cultivé. Yo hice una huerta pequeñita en mi trabajo, imagínate, en mi oficina, con la señora que era súper amorosa y almorzábamos juntas. Ella me entusiasmó a hacer una huerta y ahí yo creo que esa fue como la primera huerta en el fondo que tuve. Era muy pequeña, era en cajones de tomate y hacíamos compost en estos cajones y cuando ya estaba el semi listo, ocupábamos esta tierrita para empezar a cultivar. Y esta señora vivía en el campo y ella traía semillas. Me acuerdo que lo primero que sembramos fue cebollas. Y yo me acuerdo que cuando vi las semillas de cebolla, yo de verdad es que era todo nuevo para mí, era algo mágico. O esta señora me empezó a generar como esta inspiración de poder crear algo bonito, una huerta. Yo creo que ahí está la magia de las huertas y del cultivar, porque yo igual a veces me voy en esos pensamientos como, ¿cómo puede ser de que de este pedacito de tierra que no había nada y por poner una semilla eh, aparece una planta tan grande con unos frutos tan sabrosos en tanta cantidad y abundancia que como viéndolo así como un escenario en la mente es magia, como que de donde no había nada empieza a haber mucho. Eh, no, es muy bacán. Incluso en Sí, estos cajoncitos que les mencionaba, que ponía como el compost sin terminar, también ahí brotaban semillas y me acuerdo que yo tenía oficina en un segundo piso, era el lugar donde estaba mi oficina, era como en un patio interior de una casa patrimonial y me acuerdo que crecían como si nada, brotaban las semillas de un zapallo y se veía como una enredadera que avanzaba por los pasillos y todas las personas me decían, oye, ¿qué planta es? ¿No? O sea, es un zapallo en el fondo, pero llamaba mucho la atención. Esa yo creo que fue mi primera huerta, pero la que ya siento mía y que le dedico tiempo, le dedico trabajo, esfuerzo, y ya es con mi familia integrada, es la que tengo hoy.
Qué entretenido eso, me acordé cuando dijiste que habías tenido ahí como la ayuda o el entusiasmo de esta señora que trabajaba en la misma oficina que tú. Yo me acuerdo cuando hice mi primera huerta en la casa de mi abuelita, vivía en la casa de mi abuelita una amiga de ella, también viejita. Entonces yo fui motivada, dije, ya voy a sembrar, bajé con la herramienta, fui al huerto, empecé a hacer surcos, porque eso es lo que uno tiene Sí. integrado de los surcos de la siembra. Y me Y no acuerdo que camas de sembré cultivo. porotos. Sí, Ah, pues la verdad es que siempre sí, se hizo directamente a la tierra y con surcos. sí. Entonces yo estaba haciendo el surco, poniendo la semilla y ella me estaba mirando, que fue como a mirarme a ver qué iba a hacer. Y claro, ella me contaba que ella desde chica, desde los 6 años, cosechaban con su papá. Su papá los llevaba a cosechar a todos ellos desde chiquito, grandes extensiones, porque antes se cosechaba como también era un negocio. Entonces ella seca en el tema, pues me fue a mirar, a lo mejor a burlarse. Ah, no, pero fue muy chistoso A ver porque yo cómo iba lo haciendo estabas los haciendo. surcos. Iba haciendo los surcos, iba a hacer algo, me decía, no, 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 tenés que regar primero. Y decía, ah, ya, ya. Ella me iba guiando, al final ella me guió y mi primera siembra fue gracias a ella, finalmente, a la Rosita, me acordé de ella porque ella estaba ahí diciéndome, no, ¿qué estás haciendo? Y digo, ay, que ahora viene la semilla, no, pero tenés que regar, y ella me fue explicando, pero fue muy entretenido cómo se dio esta enseñanza, como siempre tenía alguien que te está ahí motivando. Pero ahora vamos a seguir en las preguntitas, porque ahora vamos a ir a el proceso de creación de nuestra huerta, que es un temazo. Así que les quería preguntar, ¿cuáles fueron estos primeros pasos? ¿Cómo eligieron el lugar? ¿Cómo decidieron qué sembrar? ¿Y cuál fue el momento más significativo o desafiante en este proceso? Ya. Eh, Mira, cuando yo tuve la huerta en el balcón, ahí no hay mucha opción de elegir espacios ni nada, sino que es lo que tenéis, porque también son balcones pequeños. Y como dijo la Cata, yo partí también con estos cajones de tomates, entonces la construcción era ir a la vega o ir a la verdulería, eh, sacar esos cajoncitos que los dejaban tirados, forrarlos por dentro, hacerles el drenaje y listo, sería. Y ahí empezar a cultivar. Y yo hacía almácigos, me acuerdo, en papel. Entonces, con un cono de confort, yo hacía un montón de almaciguera y ahí empezaba a hacer mis plantines. Ya cuando empecé a tener huertas en bancales, en camas de cultivo, bueno, yo siempre me fui fijando en el sol. Ahí lo indispensable es la orientación del sol. Y yo cero le pegaba a la construcción. Pues entonces, mi primer bancal le pedí a un viejito que me acuerdo en La Serena que una vez pasamos por fuera de su casa y tenía un montón de maderas acumuladas. Y yo veía que trabajaba y trabajaba. Entonces yo le dije, tengo esta idea porque no podía ser a suelo, tenía que ser con patitas y con base. No podía ser directo al suelo porque era un condominio de edificio, entonces no podía ocupar ese espacio de tierra. Entonces le dije, tengo esta idea, me lo puede construir, ya, listo. Me lo construyó, lo puse en el lugar donde le llegara mayor cantidad de horas de sol. Pero es que de verdad, yo puse los plantines, yo los trasplanté y empezaron a crecer tan rápido que mis mismos vecinos estaban muy impresionados. Yo me acuerdo que subía fotos y todo el tema, y amigos que tenían huertas también me decían, así como, oye, ¿cómo si yo puse las plantas antes que tú, cómo puede ser que tú las tengas más grandes que yo? Entonces era netamente por el sol y bueno, porque el sustrato era en gran cantidad compost, pero también tenía guano de caballo, tenía hoja seca, era un muy buen sustrato. Pero cuando ya nos cambiamos a Ovalle, yo me traje ese bancal, pero para poder tener otros bancales, ya tuve que decir, no, pues no puedo depender de que otro me haga los bancales, sino que yo tengo que hacerlo. Y ahí, con videos de YouTube, compramos las maderas y es re fácil hacer un bancal, o sea, es muy fácil. Eh, Así que ahí empezamos a distribuir los espacios dentro de la casa que ya no teníamos la misma cantidad de sol.
no teníamos la misma cantidad de sol, entonces tuvimos que ingeniarnos para también distribuir los espacios más equitativamente, porque en Serena solamente teníamos gatos, ahora tenemos gatos y perros, entonces también teníamos que dejar un espacio del patio para los perros. Yo no, o sea, por mí hubiese llenado todo de bancales y tener huerta por todos lados, pero también tenía que compartir ese espacio. Así que el ancho de mi primer bancal, que era de 1 metro de ancho, lo tuve que partir por la mitad. Continué con el mismo largo de 3,20 m, pero tuve que partirlo por la mitad para hacerlo un poquito más angosto y ocupé parte del jardín delantero y parte del jardín trasero. Y si tú me preguntáis a mí cuál ha sido como el evento que tengo mayor recuerdo, fue el trasplante de mi primer bancal, de los plantines que nos llegaron esa noche, que tengo todavía esa foto y ese recuerdo marcado en mi cabeza. Y el mayor desafío es que cuando tú tienes poco espacio, tienes que ser súper ajustado o acotado con la cantidad de plantas. Pero yo me empecé a guiar por un método, que lo podemos conversar en algún momento más adelante en la conversación, que se llama método de pie cuadrado o de Square Foot Garden, donde es como un método biointensivo. Tú pones muchas plantas en muy poco espacio. Y para mí al principio fue bacán porque iba creciendo todo y el bancal se iba llenando y se iba poniendo verde o de distintos colores dependiendo del cultivo, pero ya cuando estaba muy grande empezaron a aparecer los desafíos que en ese caso principalmente fue el oidio, o este hongo que también se le llama ceniza. Y ahí empecé a cachar de que no es solamente la abundancia de plantas o la cantidad de plantas que pueden caber en un espacio reducido, sino que también tenemos que darle ciertas condiciones de ventilación, de espacio, ir asociando los cultivos de manera estratégica. Ahí empecé a poner plantas que eran de raíz, como los rabanitos, al lado de plantas que eran de hoja, como las lechugas, y ir jugando con esos órganos de consumo. Pero, pero eso, la verdad es que es tan sencillo armar tu espacio de huerto, que puede ser desde un cajón hasta un bancal o en el mismo suelo, trabajar ese suelo, que uno no debería entramparse tanto en ese paso. Solamente llegar a poner la plantita en la tierra, pero siempre teniendo en mente de que el suelo, ese sustrato, va a ser la base de tener un huerto exitoso. Más que la estructura en sí, es el sustrato o el trabajo de ese suelo. Súper, súper, qué importante lo del suelo. Y también quería decir, aguanten los cajones de tomate, porque creo que todos iniciamos con un cajoncito de tomate. Es súper Sí, entretenido, como todos vemos un cajón de tomate y una huerta. Bacán. sí, es verdad. Bueno, en mi caso, ay, me gustó mucho lo que dijiste de este método de pie cuadrado, ¿era o no? El método de pie cuadrado sale, o sea, lo pueden buscar en internet como método de pie cuadrado o de Square Foot Garden, que en realidad se resume como un método biointensivo. Súper. Yo creo que todos hemos hecho un poco ese método sin saber muy bien el método, como para ahorrarnos espacio. O sea, yo creo que, claro, pues sobre todo en huertas, en patio, en balcón, no te queda de otra porque no podéis poner una lechuga nomás en ese cajón de tomate. Sí, po. Que Hay que lechuga, sacarle rabanito, máximo provecho. betarraga, todo. Eco. Ya, bueno, yo voy a hablar de mi creación. En este proceso de planificar, igual es complicado, ¿ah? Yo creo que lo primero, igual que Rodrigo, es el tema del sol. Cuando uno va a hacer una huerta, sea donde uno la dibuje o en el espacio que tenga, el sol es primordial. Decir, a ver dónde llega el sol, cuánto sol hay aquí, o cuánto luminosidad hay en este sitio. Pero claro, me pasaron muchos desaciertos que creo que en algún momento igual lo hablamos en otros capítulos, como al principio, claro, haciendo una huerta gigante y después te das cuenta que no tenéis tanto agua, por ejemplo, en mi caso, que estoy acá en Carén. em, También el tema de qué sembrar. Creo que en el principio uno se motiva mucho porque de repente tenés semilla y semilla exótica, semilla entretenida, semillas que te regalaron tal persona y querís sembrarlas todas porque es el entusiasmo de empezar a sembrar. Pero después te das cuenta que no, que en el proceso de diseño
uno tiene que sembrar lo que te vas a comer, no todo lo que tiene ahí listo para sembrar. Oye, Paloma, disculpa Dale. que te interrumpa. Y no solamente, también que es súper importante considerar qué es lo que voy a comer en la planificación, pero también es importante saber el momento en el cual se puede cultivar ese vegetal. Porque yo cometí el error de poner tomates en invierno cuando no tenía idea de nada y tuve cero éxito. También de los momentos, bueno, de qué sembrar, hemos profundizado igual un poco en eso. Yo en el momento lo hablé, el tema de que en algún momento diseñé sin pensar mucho en el agua, guiándome por esta ansiedad de sembrar mucho. Y me pasó en mi última huerta, la que tenemos actualmente, que claro, tuvimos problemas con el agua. Y también hice más bancales de los que debía y también hice invernaderos donde no me correspondía, pero son parte del aprendizaje. Y creo que también hablando de ese mismo tema, bueno, igual vamos a hablar un poquito del agua aquí, pero creo que el momento más significativo, desafiante, que me acuerdo más fue cuando se nos secó la huerta completa, porque llegamos al terreno donde estamos ahora, fue hace como 4 años aproximadamente, y había una sequía extrema en la región de Coquimbo, que bueno, hace 2 años esto ya está mejorando, pero en ese tiempo, el canal pasaba aquí en este sector cada 45 días. Y en esas circunstancias, imagínate, se nos secó toda la huerta. O sea, yo la luchamos, buscábamos agua en todas partes, sacábamos, traíamos agua de Carén, pero en algún momento tuvimos que desistir y la huerta se nos secó completa. Todos nuestros plantines, plantas que ya estaban produciendo, todo se nos secó y fue terriblemente devastador para nosotros. Creo que saqué foto, hice hasta una publicación, porque claro, en el diseño uno no esperas esas cosas, pero creo que eso fue un punto súper importante en la creación de la huerta, como vimos que se nos secó todo porque el agua no nos alcanzó. Qué duro eso, ver cómo se seca todo tu huerto, todo tu trabajo. Cuando llegué acá a vivir al campo, como decía Palomita, la región estaba enfrentando una escasez hídrica bastante impresionante. Y la parcela a la que nosotros llegamos a vivir estaba todo seco, el suelo café, no había ni siquiera hierba seca, era como que estaba todo seco. Habían muchas aves, sí, y habían unos harto pimiento, eh, muelle, y también habían eucaliptos, súper grandes. Eso era lo único que tenía este terrenito. Entonces yo quería ver verde. Mi idea de vivir en el campo era vivir en la frondosidad, con pasto, caminando por este prado, pero la realidad era otra, había sequía. Entonces ahí empecé a cultivar y la verdad es que yo empecé a cultivar por todas partes. Eh, Al igual que el Rodrigo, cultivé como en el frontis de mi casa. Lo que sí hice fue que empecé a mejorar el suelo, yo ya sabía lo que era el compost, el humus, y empecé a hacer eso. ¿Y cómo empecé a hacer este compost y este humus? Porque yo iba a buscar a la feria residuos orgánicos y empecé a compostar. También compré compost del que vendían en viveros y ahí yo empecé a hacer mi primera huerta, que fue en el frontis de la casa. Entonces el suelo que estaba seco y empezó como a tomar más forma y la huerta, si bien no hice bancales altos, sí al suelo le puse como un margen, que en el fondo delimitaba el lugar donde yo iba a cultivar, porque había poca agua. Sin embargo, esta parcela venía con acciones de agua, entonces tenía agua del tranque, ¿no? Y ahí empecé a cultivar en unas camas, no sé bien el tamaño, no lo recuerdo, pero eran unas camas rectangulares a suelo, pero con este suelito ya mejorado a través de humus y de compost.
Recuerdo que a estas primeras camas le pusimos cabezas de pescado en el fondo, guano, mucho guano, guano de cabra, guano de caballo. Dejábamos pasar por ejemplo, yo hice esto en el mes de febrero que llegué a vivir acá, y recién empecé a cultivar en otoño, cuando comenzó como a mediados de otoño. Y lo primero que cultivé fueron repollos y coles de Bruselas. Entonces todos me decían que probablemente no me iba a funcionar porque eran cultivos que exigían conocimiento, pero la verdad es que me sorprendí con unos tremendos repollos de color morado, yo no lo podía creer, unas coles de Bruselas preciosas, a mí no me gusta la Bruselas, pero a mi pareja sí, y la verdad es que fue tan bonito, y realmente era un rinconcito verde, porque era un espacio pequeñito, yo creo que lo más eran unas 2 camas de cultivo. Ya, chiquillo, ahora vamos a hablar un poco sobre, bueno, ya lo hemos conversado un poco sobre la conexión emocional que te da la huerta, ¿cierto? Sobre eso quería preguntarle varias cosas en unas para que sinteticemos. Mientras trabajan en el huerto, ¿qué emociones o reflejos surgen en ustedes? ¿Alguna emoción de paz, de conexión profunda? ¿Y cuáles son los aprendizajes y sorpresas que van adquiriendo lo que les enseñó el huerto que a lo mejor no esperaban aprender? Eh, Oiga, la verdad es que la huerta en sí es un método de autodescubrimiento, autoconocimiento muy completo, que, como dije anteriormente, es como un espejo de cómo te vas sintiendo. Entonces, yo en general, ya que estamos en confianza, voy a abrir mi corazón. Soy, soy medio Dale, ansioso, entonces siempre siento que estoy por dos. atrasado, siempre siento que estoy atrasado, siempre quiero hacer las cosas rápido, eh, y un poco que me estreso también. Porque además en las redes sociales también uno que sigue a huerteros y huerteras, hay Chacra Raíz también. No. Eh, Pero, eh, Como que va viendo el avance que tienen las otras huertas y uno dice así como, hoy voy retrasado y no sé qué. Y antes yo era súper estructurado, entonces mi planificación, o sea, lo sigo haciendo, como que esa disciplina igual me gusta de cierta manera, pero antes era como, tengo que hacer el dibujo, tengo que distribuirlo así, tengo que medir los cuadraditos, tengo que rotular todos los almácigos y no sé qué. Y en cierto periodo eso también me pasó la cuenta porque empecé un poco a como a dejar de lado el disfrute por una estructura innecesaria que no me permitía a mí fluir con el trabajo de la huerta. Entonces, en ciertos aspectos yo también empecé a relajarme, no compararme, y disfrutarlo más. Y ponte tú que ahora los almácigos, en vez de aplazarme porque no tenía tiempo para comprar los palitos de helado y poner el nombre de la planta, sabiendo que yo ya sé diferenciar un tomate de una albahaca, de una lechuga, ahora no, ahora yo hago el sustrato de almácigo, siempre lo hago con mi hija, y ya no rotulo tanto, como que ahora yo sí en un espacio pongo los tomates, en otro espacio pongo las albahacas, en otro espacio pongo la cebolla, en otro espacio pongo las semillas de lechuga, y ya sé diferenciarlas, así que sé qué es lo que voy a poner en cada espacio. Y me pasaba también de que en un momento se me perdían las rotulaciones, entonces terminaba también plantando por plantar y esa sorpresa también traía algo bonito al final, porque yo decía ya, acá va a salir lo que tenga que salir y es un misterio. Y me entregaba también un poco a ese misterio. Entonces la vuelta te lleva por varias emociones, pero una es darte cuenta de que esa ansiedad que le estás transmitiendo al proceso es una ansiedad interna que cargas en distintas áreas, en tus relaciones sociales, en lo laboral, y te dice así como, oye, ¿estás disfrutando de esto o lo estás haciendo un poco más estresante?
Y ese mismo diálogo interno lo prolongas o lo extrapolas a todos tus aspectos de tu cotidiano. Entonces, la huerta me ha permitido descubrir cuando estoy mal, cuando estoy ansioso y transmutar esa energía en el disfrute, en la calma, en respirar, el no compararte y el empezar a hacer las cosas bien. Y cuando empiezas a hacer las cosas desde ese lado, te lo juro, que es casi que una regla de vida que te sale todo mucho mejor, mucho mejor. Así que, no, la huerta es una terapia completa y te lleva por todos estos parajes emocionales de autodescubrimiento. Y no me acuerdo cuál era la segunda pregunta, o quizás ya la abordé. Está como todo junto, o sea, ¿qué te enseñó el huerto que no esperabas aprender? ¿Qué me Sí. enseñó eso? Nada, ser un reflejo de mí mismo. Es como esa extensión en la naturaleza de lo que yo soy por dentro. Ese es como mi mayor aprendizaje. Igual Qué lindo. hay que mencionar que, como dice el Rodrigo, o sea, científicamente el huerto es bueno para la salud mental porque reduce el estrés y la ansiedad. También mejora el estado de ánimo, estimulando la liberación de hormonas de la felicidad como la serotonina o la dopamina. También fomenta la autoestima, la conexión con la naturaleza, con otros seres vivos, y también proporciona que existe un sentido de propósito y de control a través del cuidado y la cosecha de plantas. Pero yo creo que acá es súper importante mencionar que quizás es importante ir de a poco, como no sobrepasar lo que uno puede hacer. Y al igual que Rodrigo, voy a contar acá una intimidad. Eh, Mi huerto es súper grande, mi huerto es súper grande y lo llevo sola. Eh, y la idea de este huerto, ¿por qué es grande? Es porque era un proyecto que yo tenía pensado realizar en comunidad. Pero la gente siempre llega a la cosecha, porque es lo más rico, es lo más delicioso, es donde tú vas a comer. No así cuando uno tiene que limpiar las camas de cultivo o, o abonar. eh, Llegan como para las partes entretenidas, entonces todo lo que no es como tan entretenido, el trabajo lo hago yo solita. Y no me estoy victimizando ni nada, pero, pero sí pero sí un consejo es que partan de a poquito y disfrutando. Partir de a poco y disfrutar el proceso de poner la semilla en esta tierrita, en este sustrato, y ver cómo germina, ver los cotileidones, cómo surgen, ver cómo esta plantita va creciendo, cómo saca sus frutos, como disfruten el proceso, pero quizás ir de a poquito y vayan viendo sus capacidades también. ¿Hasta qué punto puedo llegar? ¿Cuánto puedo dar? Porque en el día a día uno tiene tantas cosas que hacer que la idea es que el huerto sea, sea placentero, sea un momento de conexión contigo misma, pero de conexión real, no de tanta autoexigencia, de sentir que te está generando un estrés. Y lo digo porque a mí me ha pasado que en muchas ocasiones, bueno, yo soy bastante estructurada con mi huerta, porque si no me estructuro, se me escapa de las manos y el trabajo lo voy a tener que hacer igual. Entonces, lo que yo hago con mi huertito es que en las lunas llenas, yo lo transformé como un ritual. Siempre me ha llamado la atención el tema de los rituales y me inventé este ritual, que cada vez que hay luna llena, yo le dedico mi atención y mi tiempo al huerto. Entonces yo hago esquejes, preparo sustratos, hago almácigo o el revuelvo el compost. Siempre para la luna llena yo le estoy dando ese tiempo de calidad a mi huerta. Y también es tiempo de calidad para mí, porque ya está en mi planificación mensual.
Entonces, esos son mis momentos que me regalo y que finalmente atesoro, porque después de esto yo veo cómo nacen estos frutos. Y también veo como los insectos andan por la tierra comiendo, veo mis lombrices que están gorditas, que se están reproduciendo, veo como en estos arbolitos que planté de semilla, porque yo creo que no hay nada más lindo que plantar un árbol de semilla, y que mis arbolitos de algodón ya estén grandes y que los pajaritos sean tan patudos que ya ni siquiera se llevan el algodoncito para hacer un nido, sino que hacen el nido ahí, en el árbol de algodón. Entonces, la idea del huerto es eso. Yo creo que ir avanzando de a poquito porque uno siempre quiere más, ¿no es cierto? Pero la idea es que uno también se vaya cuidando. Eso. Sí, que es cierto lo que dijeron ambos. Lo que dijiste tú, Catita, de, bueno, ambos lo tocaron, pero el tema de ir de a poco, tener paciencia, con tranquilidad, no acelerarse, también es importante. Y también es importante algo que dijo el Rodrigo, que creo que igual es un tema para conversarlo, cómo nos comparamos con huerteros que en las redes sociales muestran sus procesos y bueno, ustedes saben que las redes sociales siempre muestran todo súper perfecto. No hay imperfección en las Ojo, redes sociales, entonces generalmente yo creo que hay algo ahí que muchas personas que están iniciando, que están en estos procesos de huerta, hacemos de forma errónea, pues, compararnos o comparar el proceso que estamos haciendo con el que ya va más avanzado. O los que empiezan con su almácigo en agosto y tú decís, ¿qué? Yo estoy recién sacando adelante la huerta de invierno, entonces, claro, creo que no hay que compararse, hay que tomarlo con calma. y Y bueno, también, la respuesta también es por lo mismo que ustedes, pues me ha enseñado mucha paciencia la huerta. Creo que todos iniciamos un poco con esta ansiedad, porque también por dos con Rodrigo bien ansiosa, así que la huerta es una terapia también, pues, como dijiste tú, Catita. Como conversar es una terapia, irte a la huerta es una terapia. Yo les contaba igual de mi abuelita que ella tenía un problema, bajaba a su huerta. Y creo que eso te enseña y también mucha presencia. La presencia es una forma de meditación y creo que es un mal de la sociedad actual que no vivimos en el presente, siempre en el futuro o en el pasado que no existen y nos olvidamos de tener la presencia, que es un ritual tan maravilloso y profundo que deberíamos todos hacer. Y la huerta te lleva un poco al presente, en disfrutar estos procesos, en la semilla, como decía la Cata, ver cómo sale la plantita que pusiste, cómo interactúan los polinizadores, las abejas. Es una forma de conectarte con el presente. Y bueno, y a mí me enseñó un montón de cosas, sobre todo paciencia, porque al principio igual, pues, y también comparándonos un poco con los que hacen los grandes youtubers o las personas que son mucho más pro en huerto. Y claro, y Catita, yo admiro tu fortaleza de llevar un huerto, porque a nosotros, bueno, a mí me ha enseñado ahora en esta etapa que estamos con mi compañero, los dos tenemos trabajo fuera de la casa, en estos trabajos donde tienes honorario y tienes 2 días libres y no nos coinciden los días libres, entonces además no tenemos mucho tiempo, que es un problema de la sociedad actual, el tema del tiempo y saber que la huerta requiere harto tiempo, o sea, tú necesitas entregarle un tiempo de calidad para que la huerta funcione bien. Y me ha pasado muchas veces que por falta de tiempo o de organización o que llegáis muy tarde de tu trabajo, de repente se me han secado plantitas. Y lo voy a decir abiertamente, una confesión que quiero hacer. Y es súper frustrante porque tú querís que la cosa te salga súper bonita, súper ordenada, que la planta te siga. Y en mi caso, personalmente, se me han secado muchas veces las plantas y me he equivocado en muchas cosas. Por ejemplo, el otro día hice almácigo de tomate y sí, puse muchas semillas de tomate en almácigo y cometí el error de dejarlo afuera. Y claramente yo vivo con un montón de especies de aves. Me dejaron 2 plantas de tomate y el otro día tuvimos problemas con el agua, se me secaron. Y claro, te sentís culpable, la frustración, el miedo de la no sé qué cosa. Pero claro, ahí yo creo que
tomar los dos testimonios de ustedes, tener paciencia, tomármelo con calma, fluir y organizar bien con los tiempos. Como dicen ustedes, si uno no se organiza bien con la planificación, con los tiempos, con todo, la huerta no funciona tanto. Y Pero también, eso. yo creo que también abrazar la imperfección, porque, por ejemplo, yo pienso que yo no quiero tener un jardín inglés acá. No voy a eso. Mi mente no está concentrada en tener algo perfecto en mi huerta. Eh, por tanto, sí hay veces que hay más hierbas espontáneas, sí efectivamente los pajaritos me están comiendo todos los tomates que cuidé por meses para tener tomates ahora en diciembre, eh, pero, pero incluso darle como ver el vaso medio lleno, siento yo. Como no olvidar cuál es el objetivo de esa huerta, que tú quieres que en el fondo esa huerta te nutra, te aporte, que la huerta se vuelva algo positivo, porque es súper fácil, es muy fácil que al hacer una huerta uno se pueda quedar viendo lo negativo que te puede entregar la huerta, como que ver el lado negativo de que los pajaritos te comieron los almácigos, o ver que, ay, pucha, tengo que podar porque la rama se va a quebrar porque está cargada con frutos, y así un sinfín de cosas negativas. Pero yo creo que uno, si hace una huerta, uno tiene que pensar positivo y ver lo que te va a entregar esta huerta y dar lo que uno pueda dar, entregar lo que uno pueda entregar, que la naturaleza es súper sabia y como dijimos unos episodios anteriores, la naturaleza quiere vivir. Es súper importante lo que dijiste, Cata, y todo lo que dijiste recién se extrapola a la vida misma. Siempre vemos lo negativo, hay que tomarlo con más calma, no somos perfectos, no vinimos a hacerlo y abrazar la imperfección. Creo que es un mensaje tan transversal que ahí vemos cómo la huerta es un reflejo también de todo, es una terapia y un reflejo de la vida. Y ahora quiero hacerles la siguiente pregunta que también está súper relacionada con lo que hablamos. Esta pregunta para ver cómo el reflejo, cómo el huerto es el reflejo de la vida, como lo dije recién. Quiero preguntarles hoy, cuando miran atrás, ¿de qué manera creen que el huerto los ha transformado? Que es difícil esa pregunta porque son varias las cosas que uno se replantea o que normalizaba de cierta manera antes y después de tener un huerto. De partida, no sé, po, antes del huerto uno no se cuestionaba tanto el origen de tu alimento. Ni el origen ni la manera en la cual fue cultivado, como que sobre todo los niños de ciudad, que yo vengo de Santiago, era como que el alimento viene del supermercado. Y después ser consciente de el real origen de ese cultivo, que tampoco es tan bueno, porque la agricultura convencional te llena de químicos todos los alimentos. La huerta te abre ese nivel de conciencia. ¿Cuán contaminado es tu alimentación, o cómo tú quieres hacer un cambio con respecto a eso? Además de que, bueno, ahora que yo fui papá hace 1 año 9, también me cuestiono si es que yo quiero que ese nivel de conciencia parta en la adultez o venga ya incorporado en mi hija. Entonces la huerta es el medio y es la herramienta por la cual yo, uno, la acerco a lo natural, la acerco a jugar con tierra, la acerco a manipular las plantas, la acerco a oler las flores. Y dos, también quiero que ella comience a alimentarse de gran parte de los vegetales sin estos venenos tóxicos. Entonces, para mí la huerta sí es transformadora en el antes y el después, porque te abre un espacio de conciencia en el cual dices, esto no es lo correcto, y tu paradigma de lo que era normal se transforma. Y tratas, no solamente porque yo también en un momento me cuestioné, quizás este espacio de mi huerta en casa no abastece gran parte de mi alimentación, entonces
ahí empieza la frustración. Pero no solamente está en el tú cultivar, sino que también en tu elección de compra. Quizás ahora yo también soy consciente de que no puedo cultivarlo todo, pero lo que no puedo cultivar lo compro a un agricultor que esté en esta misma línea, que no ocupe estos químicos, que sí respete la tierra, de que sí honre ese trabajo. Y me he topado también por mi trabajo, gracias a Dios, con este tipo de agricultores y agricultoras donde también compramos ese alimento en esta decisión de compra, como yo decía, en esta decisión política de yo no quiero seguir ingiriendo veneno, así que yo también apoyo al agricultor agroecológico. Nada, esa transformación de conciencia me lo entregó mi trabajo en la huerta. Em, bueno, en mi caso, a ver cómo. Yo creo que vivimos en una sociedad de la inmediatez, el exceso de pantalla, el tiempo se pasa volando, todo es súper acelerado y, y el huerto nos obliga a parar, nos obliga a sintonizar con un tiempo que es completamente distinto. Em, Se entiende que la vida no es cíclica, o sea, no va en línea recta, sino que es cíclica, ¿no es cierto? Hay un ciclo de nacimiento, de crecimiento, de fructificación, de muerte y de renacimiento. Eso es algo que yo pude vivenciar ahí al ver y observar mis huertas. También la lección de humildad y de aceptación, el que las cosas no están todas en mis manos, sino que hay cosas que yo tengo que aceptar y entender que no las puedo controlar. Eh, el tema de cómo hay una relación entre las estaciones, la importancia también de las estaciones, el agua, entender el agua. Yo viviendo acá en el campo, recién me doy cuenta de la importancia de que llueva, de que tengamos agua, de que el agua es vida. Nunca antes yo lo había razonado y no había tomado conciencia de ello, pero viviendo en el campo me doy cuenta cómo mis vecinos, que ya su vida viviendo acá, para ellos el agua lo es todo. Entonces yo siento que efectivamente cuando uno está conectado con la naturaleza a través de un huerto, uno toma mayor conciencia de lo que es el vivir. Y es verdad, todo eso que dijeron es muy importante. A mí personalmente creo que lo que me ha generado tener una huerta es ser más consciente. Creo que igual ser la familia que tiene la huerta o que toma este primer paso te vuelve más un poco la gente más hippie. No sé si le ha pasado, como que tus amigos te miran así como, ay, ustedes tienen huerta y te ven recolectando semillas y cosas. Es un poco chistoso como es como un estigma, pero finalmente la huerta yo creo que todos deberíamos tenerla y de hecho hay algunos países que la huerta es parte de la vida de todas las casas, de toda la familia. Pero creo que, claro, eso es lo que más me ha transformado, ser más consciente y todas estas cosas que hablamos recién, de tener más paciencia, del autoconocimiento, de tener más tolerancia a la frustración, la ha enseñado también el tener una huerta y, claro, indudablemente la relación con la comida. Darte cuenta cómo generar tus propios alimentos te conecta con un alimento mucho más sano. Y yo, por ejemplo, que aquí en el territorio, que luchamos un montón por los pesticidas y los monocultivos, mirar directamente la diferencia en el tomate que tú cosechas con el tomate que te venden en una feria que viene de un tipo de agricultura mucho más industrializada. No sé si se han dado cuenta ustedes, un tomate distinto, totalmente distinto en su interior, un tomate con un aroma distinto, un tomate con un sabor distinto. Todo eso te ha transformado y te vuelve, también te empodera a saber que tú puedes cosechar tus propios alimentos limpios. Creo que es parte de esta transformación, el empoderamiento y el autoconocimiento que te entrega la huerta.
Bueno, chiquillos, nos extendimos porque este tema es muy apasionante para nosotros tres y me imagino que para muchas personas y hay un montón de cosas que se nos van a quedar fuera y que en algún momento vamos a abordar. Pero les voy a hacer la última pregunta, que son dos preguntas en una y que la vamos a abordar ahí, tratar de ser breve, tratar. Quiero preguntarles, que son dos temas muy importantes en la huerta. Primero, la relación con las semillas y la relación que tenemos con el agua, que la Catita recién lo abordó un poco. ¿Cuál es la experiencia al elegir, al trabajar con la semilla, al compartir la semilla? Y cómo hemos aprendido también de este elemento maravilloso, esencial de la tierra, que es el agua. Eh, bueno, ya que estamos en un episodio de confesiones, Eso, terraterapia. sí, pues bueno, al menos en mi caso yo partí con semillas comerciales, semillas pintadas, semillas Oh, de colores sacrilegio. fluorescentes, Te semillas de caíste. cala. No, Y, ya desconectemos. Sí. Escuchamos, pero no juzgamos. Escuchamos, pero no juzgamos. Y nada, pues después de darte cuenta de que esas semillas son ultra manipuladas, que quizás el desarrollo de ese cultivo no va a ser con químicos, pero la semilla ya venía con químicos, etcétera, también te lleva un camino de cuestionarte desde ese aspecto principal del origen de la semilla, el cómo tú vas a sostener esa vuelta. Entonces ya empezamos con el sacar semillas de tu propio cultivo, por un lado. Después buscar espacios donde hacer esos intercambios de semillas. Y ahí es donde yo conocí a la Cata, en el intercambio de semillas de Acado Valle, eh, empezar a pulsar e impulsar esas tradiciones ancestrales que era el compartir y el generar espacios de compartir no solamente las semillas, sino que también los hitos de tu huerta y los hitos de tu cultivo. Y cómo poder cultivarlo, quizás tratando de evitar los errores que yo cometí y traspasarte esa información también al hacer este intercambio. Entonces, desde ese escenario, las semillas se transformaron también en un mundo. El ser guardador de semillas, el tener semillas libres de químicos, el compartir las semillas, el diferenciar las semillas cuando son híbridas, cuando son tradicionales, cuando son transgénicas, y tú tratar de guiarte por no solamente tu intuición, sino que también con la relación que tienes con ellas para ir en la línea que a ti te hace sentir mejor. Entonces, el revalorizar esas semillas tradicionales y el volver a cultivarlas también es un acto de soberanía. Entonces, las semillas para mí han sido todo un mundo y trato de ir en el camino de ser guardador, pero estoy en ese concepto de trato, porque también me pasa muchas veces que como mi huerta es pequeña, a veces dejo más semillas de lo que como, entonces ahí tengo que llegar a un equilibrio. Y con respecto al agua, claro, pues, estamos en una zona declarada en sequía, con un avance de la desertificación desde el desierto de Atacama, con inclemencias climáticas y cada vez mayor adversidad. Entonces te hace ser un poco más consciente en cómo utilizar de mejor manera el agua. Acá yo todavía no transformo mi sistema de riego a un riego por goteo, entonces mi riego es por manguera, pero sí lo que trato es de que la tierra de mi huerta tenga la capacidad de absorber agua y sostener esa agua como una esponja. Entonces le aplico harta materia orgánica, le aplico harto compost y humus de lombriz de acá de la casa, le aplico abonos líquidos también, y sobre todo termino de hacer las camas de cultivo con una cobertura orgánica, ya sea pasto seco, ya sea paja, ya sean hojas secas, pero que me retenga la humedad. Entonces, si bien yo estoy regando con manguera, ese riego con manguera no necesariamente es todos los días, sino que también puede ser espaciado cada 2 días, cada 3 días, también va dependiendo de la época del año. Cuando nos acercamos más al verano, hay mayor cantidad de riego.
y trato de hacer también eficiente el uso del agua al poner hartos cultivos, como yo les decía, en un espacio reducido. Entonces esa agua va a estar siendo aprovechada por hartas plantas y no solamente por una, y que el resto se evapore. Entonces, de esa manera, en una huerta urbana al menos, vamos utilizando estrategias de asociaciones de cultivo, de rotaciones de cultivo, de cobertura y de sustratos que actúen como esponja. El tema de la semilla es re importante. Yo creo que cuando uno se embarca en este proceso de la huerta, obviamente tienes que empezar a investigar de la semilla. Yo me acuerdo que empecé a investigar también porque uno empieza a comprar semilla. Y claro, en el campo también lo mismo que dijiste tú, Rodrigo, pues las semillas con colorante, con semillas rojas, bueno, tú pensabas que finalmente era lo normal, pero cuando uno empieza en este proceso y de aprendizaje, uno empieza a buscar información. Y ahí empecé a aprender la diferencia entre las semillas transgénicas, las semillas híbridas, las semillas libres, y apasionarte por el tema de empezar a compartir semillas libres y que la semilla no se muera, y hacer un poco esta lucha territorial de que las semillas libres no se pierdan. Y el tema de compartir semillas, como dijiste tú, ustedes se conocieron en ese ámbito, yo también he participado de ese intercambio de semillas, y en general nosotros cuando nos juntamos llevamos semillas porque es como un ritual que se hace de compartir. Y bueno, claramente ustedes son más pro en el guardado de semilla. Pero creo que la semilla, bueno, es que si nos ponemos a hablar el tema, la semilla es el reflejo de la inteligencia suprema, superior de la creación, que no es un poco no puede describirlo bien la profundidad, a lo mejor nunca nos damos cuenta lo profundo que es una semilla, como de un puntito pequeño nace una fruta, nace una hortaliza, nace un árbol, es una cosa impresionante. Por eso creo que el tema de la semilla es súper importante, y aguante el intercambio de semillas, los trueques, los trafquintu, porque es una forma de seguir reproduciéndolas y evitar que se vuelva un negocio el tema de la semilla. Y el tema del agua, que es un temazo, yo creo que lo hemos abordado varias veces en distintos enfoques. Creo que es lo principal cuando uno planifica la huerta, siempre tener en cuenta no solo el tema del espacio, de lo que comemos, del sol. El agua es primordial, y tenemos que planificar en cuanto, o viendo cuánta agua tenemos realmente, y teniendo en la mente estos desafíos que tenemos cuando no hay agua. En el caso de nosotros, como dijiste tú, Rodrigo, la región de Coquimbo está con un proceso de sequía. No es sequía, es saqueo, más encima. Entonces, hay que ser muy respetuosos con el agua, y tenerla siempre presente, porque es muy importante cuando empezamos a diseñar una huerta, el agua. En el caso de nosotros, regamos con manguera como tú, Rodrigo, y también con el canal. Cuando el canal viene con agua, regamos claramente con el canal, que yo creo que es un agua mucho más natural, más revitalizante, más nutritiva. Y claro, hemos aprendido a tenerle amor, mucho amor al agua, y agradecerla, siempre agradecer mucho cuando existe abundancia de agua. Y gracias a Dios estos últimos 2 años hemos tenido abundancia de agua, y el canal y el río vienen con agüita constante, así que estos años han sido buenos. Para mí el tema de la semilla, el sembrar una semilla es un acto de fe en el futuro. Y yo creo que es de las cosas que a mí más me gustan realmente del cultivar, del tener un huerto. Es uno de los mayores aprendizajes que he tenido. Que de verdad yo siento que es demasiado lindo el poder poner una semilla en este sustrato y que germine y después esto sea una planta enorme o sea un árbol y que después lo puedas disfrutar, ya sea para comer o para que te dé sombra. Yo lo encuentro que es como mágico. Y comparto todo lo que han dicho ustedes con respecto de la semilla, tanto lo que dice el Rodrigo como lo que dice la Palomita.
He tenido la suerte de poder adquirir a través de intercambios de semillas y también de poder comprarle a personas que guardan semillas. Así que tengo ahí como un espacio en donde las tengo ahí guardaditas y las voy sacando temporada a temporada. Creo que todas las que ya tengo guardadas ya son con esta información de mi propio suelo, ya que han sido recolectadas ya por mí, porque esa es la idea. Cuando uno compra una semilla, la idea es poder sembrarla, que ésta te dé frutos y también poder de esos frutos guardar la semilla, para que esta semilla esté acostumbrada como a tu suelo, a tu clima. Hace unos episodios atrás, nos reíamos porque Palomita tenía un pimentón y un tomate que sobrevivieron incluso a la nieve y le decíamos que no nos íbamos a olvidar de la semilla de ese pimentón y de ese tomate. Pero la semilla es sumamente importante y la semilla tiene mucha historia también. Y en episodios anteriores también se ha mencionado. Con respecto al agua, bueno, lo dije también recién, la importancia del agua, sobre todo en nuestra región, que nos enfrentamos a una escasez hídrica y en el caso de mi huerto, nosotros acá reciclamos el agua que se utiliza en la casa. Agua de lavadora, de lavaplato, de lavamano, todo se va reciclando y esta agua va a árboles, tanto arbolitos nativos, árboles frutales, y el huerto se riega con agua de regadío. Y efectivamente, como dice Palomita, es como que esta agua que viene del tranque, esta agua de los canales, fuese más pura que la que uno consume, porque yo siento que los frutos se dan mucho mejor con esta agüita que viene del cielo. Bueno, chiquillos, gracias por compartir estas historias tan personales y llenas de significado. Podríamos hablar de esto, yo creo que unas 20 horas. Como hemos visto, un huerto es mucho más que un espacio verde. Es un testimonio de paciencia, un acto de fe en el futuro y un recordatorio de que cuando cuidamos la tierra, ella nos cuida a nosotros. Que esta conversación inspire a quienes nos escuchan a sembrar sus propias semillas, ya sea en un jardín, en una maceta o en el corazón. La tierra siempre responde con generosidad a quien se acerca con respeto y amor. Hasta la próxima y recuerden, cada huerto cuenta una historia. ¿Cuál será la tuya? Si te ha gustado este episodio, síguenos en Instagram como @terraterapia_podcast y encuéntranos en Spotify. Nos vemos en el próximo viaje de sanación con la naturaleza. Nos vemos, chiquillos. Gracias. Nos Estén vemos. bien, Palomita. Gracias.